Bueno, en primer lugar les quiero pedir excusas por el impasse, pero no era que en la carretera hubiera nada, no, simplemente que estaba como muy lento el peaje. Bueno, yo les he contado que vengo desde Marinilla y yo me levanté temprano pues para venir, pero el peaje estaba muy lento, como muy poca, unas niñas como trasnochadas. Y muy lento el pase, y entonces fue eso. No hubo nada extraño. Bueno, yo los saludo a todos y a todas, espero se encuentren muy bien. Están conectados conmigo 10 estudiantes, a los cuales saludo especialmente a Anderson, Alexis Mora, Carlos Andrés Medina, Harrison Mosquera, John Jairo López, José Roberto Gómez, Juan Álvaro Foronda, María Melisa Gutiérrez, Paula Andrea Herrera, Ricardo Antonio Aguilar, ¿cierto? O Agudelo, y Valentina Cabrera. Estoy aquí en el aula 701 con 3 estudiantes. En este momento, en este edificio solo hay 2 clases, la mía y la de otro aguerrido profesor. De otra forma, no hay más. Con esto, pues, toman ustedes disposición de juicio. De todas formas, nuevamente les pido excusas por el impasse, pero bueno, ya estamos aquí a las 6:36 de hoy, 28 de septiembre del año del Señor 2021. Vamos a iniciar con una mirada a la evaluación del primer corte, igualmente con una síntesis de lo que vimos en el primer corte y cómo es que va a entrar este segundo corte con unas nuevas situaciones. Yo me quedé altamente sorprendido con algunos de sus resultados, pero sorprendido para bien. Realmente yo no puedo decir que el parcial no tuviera dificultad, claro que tenía dificultad, pero hubo muy buenos resultados. Hubo unos extremos que el curso tendría que saber solventar, unos extremos que estuvieron cerca al 5 y otros extremos que estuvieron muy cerca, ¿no? Es que de 16 o 10 cuestiones, sacar una es una situación que ya amerita revisión. Pero más que la revisión, yo considero que ustedes se preparan y saben. Lo que pasa es que ese dispositivo de las pruebas ECAES tiene su maniobra, pero no maniobra mala, sino maniobra que debes de conocer en el orden persuasivo y discursivo. Es decir, siempre se te presentan problemas, siempre, siempre, siempre. Y usted frente a esos problemas, de las 4 opciones, las 4 pudieran servir. O sea, es más por homologación que por diferenciación. Y en esa hay solo una que resuelve el argumento. No es una altísima subjetividad, ¿no? Entonces, hay que hacer ejercicios en ese orden. Les prometo sí, sí, yo creo que sí. Yo creo que sí hay que hacer ejercicios de eso. Bueno, vamos pues a hacerlas. Bueno, con los trabajos de Lava no podemos volver a abrir la plataforma porque miren, la plataforma, yo veo que los estudiantes presentaron los trabajos. Después están pidiendo que la abran, que tuvieron todos los impases, que todas las cosas. Y uno la abre y corre el riesgo de los que ya presentaron, se dispersan los trabajos. Y para volverlos a encontrar, qué cosa seria. Entonces, vamos a tener un dispositivo distinto para el ABA en el segundo corte, que ahora se los voy a comentar. Bueno, voy a hacer una muy breve síntesis del primer corte.
El primer corte nuestro, el primero, el segundo y el tercero siempre van a estar pensados en la pregunta por el derecho. Su respuesta está en el orden de la pregunta por el derecho. Siempre nos estaremos preguntando. Y si ustedes han seguido el récord de este curso, siempre vamos a estar respondiendo a la pregunta por el derecho. Siempre vamos a estar respondiendo a la pregunta por el derecho. Nosotros, ¿cómo lo hicimos? Lo tratamos de hacer en una dupla axiológica. ¿Qué quiere decir axiológica? Una dupla de valores entre el derecho y la moral. Para eso leímos 3 textos. Esos 3 textos estuvieron en el primer corte. El texto de Carlos Gaviria, Moral y Derecho. El texto de Carlos Gaviria, La defensa de la autonomía en un país heterónomo. Y mi texto sobre consideraciones del bioderecho sobre la eutanasia en Colombia. Ahí están los 3. ¿Qué pretendíamos? Que ustedes en cada una de las sesiones, y por eso es muy importante, y estas clases quedan grabadas, ustedes saben que las subo a YouTube incluso, las pongo en el AVA. ¿Por qué? Porque el que no pueda entrar, pues que al menos escuche la grabación. Pero yo también me doy cuenta quiénes la bajan y quiénes no, pero no como por escudriñar su fuero privado, sino porque el AVA se ha vuelto tan experta que hasta uno se da quién la abrió y quién no la abrió, y quién la abrió por cuántos minutos y por todo eso lo muestra, es una barbaridad, ¿no? Entonces, yo sí les sugiero mucho que le pongan mayor cuidado a esto en ese orden, porque el que le siga la secuencia al curso va teniendo solvencia en la respuesta a la pregunta por el derecho. Pero no solamente solvencia de que pueda responder, sino solvencia argumentativa, queridos estudiantes. ¿Qué es la solvencia argumentativa? Es uno de esos argumentos que te salen a ti, que los propones, que te salen de tu conciencia, que te salen de tu experticia y que te van proponiendo como una persona experta. ¿Y quién es la experta? La que ha tenido mayor experiencia en la lectura, la que ha tenido mayor experiencia en la contrastación, la que ha tenido mayor experiencia en los métodos dialécticos. Recuerda que la dialéctica es un método esencial y fundamental del derecho. ¿Quién se queda atrás? ¿Quién no tiene palabras? ¿Quién se queda atrás? Quien no logre entrar en esa discusión. Entonces, por eso el curso no te deja atrás. Es usted el que se queda atrás. Y yo espero que ustedes no. Una niña me decía en estos días, profe, ¿cómo hago para recuperar? Y le dije, la institución tiene entre sus situaciones las tutorías y el profesor tiene la obligación de atenderlos en tutorías. Y la tutoría es una tutoría que puede ser personal o puede ser en grupo, pero la institución lo tiene. ¿Las tutorías no son calificables? No, claro que no. Pero las tutorías, mira, yo tengo esta duda, profe, ¿cómo la resolvemos? Mira, yo no entendí esto, ¿cómo lo podemos proponer? Y estamos a la orden. Y yo sé que no solamente yo, sino todos los profesores estamos muy dispuestos. Entonces, las tutorías eventualmente para sugerirlas, porque ellos llevan un control, no es directamente conmigo, sino con Keila o una niña muy querida que hay allá, que es la profesional de apoyo para derecho. Ustedes lo sugieren y con mucho gusto. Yo ya he tenido algunas y considero que ayudan, que son situaciones que pueden ayudar y que expertamente uno puede mantener. Se vuelven, ¿sabe? Esas tutorías se vuelven como unos trabajos en equipo y unos encuentros sobre los temas del curso. Pero uno no puede llegar a que le den clase, ¿no? Ahí llega usted con preguntas y problemas. Las preguntas y problemas que siempre lo van a acompañar en derecho, preguntas y problemas. A sus órdenes entonces. Bueno,
¿Qué más tuvo el curso? El curso comenzó una discusión que no vamos a terminar. Oiga esto que le digo, una discusión que no vamos a terminar, pero una discusión que los va a acompañar a ustedes durante toda su vida jurídica. Y es la discusión entre el justnaturalismo y el positivismo. Para efecto de eso lo van a tener siempre. Un muchacho me preguntaba estos días, pero eso fue en la antigüedad. ¿Hoy qué? Yo le dije, eso, así va a terminar este curso. Hoy esa discusión, ¿dónde la tenemos? Hoy esa discusión está en el bloque de constitucionalidad. Hoy esa discusión está en el neoconstitucionalismo. Hoy esa discusión está en el estado de garantías. Esa discusión está en la economía procesal. Un ejemplo, profesor. Pues muy bien. Mire usted, cuando un juez de la República no le da la casa por cárcel, sino, y tampoco lo pone a presentarse en tal frecuencia, sino que lo manda para la cárcel. ¿A quién? A quien, habiendo cometido un delito, tiene antecedentes. ¿Qué son los antecedentes? Son subjetividades morales que tiene el juez en ese momento para decir que esa persona es un delincuente que volvió a reincidir. ¿Y acaso eso no es moral? Eso es moral. Porque en derecho no hacemos borrón y cuenta nueva, como hace la moral, la teología moral. ¿Qué dice la teología moral? Borrón y cuenta nueva. Tú eres un hombre nuevo a partir de ahora, dice San Bernardo de Claraval, de la teología moral. ¿Y qué es la cosa? Que usted cuando va a confesar su pena, está absuelto de todo lo anterior y comienza de nuevo. En derecho no se comienza de nuevo. En derecho hay antecedentes y esos son subjetividades morales. Bueno, jóvenes, y tendría miles y miles de ejemplos. La abjuración de conciencia, el criterio de buena fe, que yo una vez les propuse, que lo tengo en la sentencia 355 y que yo tengo por ahí también un texto que es sobre la despenalización del aborto por allá en el año 2010. Aunque la sentencia es del 2006. Bueno, pero entonces todo eso es perceptible hoy, las subjetividades en todas las ramas del derecho. Y alguno me decía, pero menos en la penal, más en el penal que en otro. Cierra por favor la puerta, que allá hay un profesor y me da pena con él y él está muy decente hoy. ¿Se van dando cuenta? Ahí está la cosa. Jóvenes, sobre esta clase de situaciones es muy importante mantener la discusión y ustedes como compañeros discutan sobre posiciones en derecho. Miren, hoy yo creo que la noticia hoy, yo les he dicho mucho que las noticias tienen un substrato en derecho muy grande. Esa pobre ministra de Telecomunicaciones que renunció, hoy, anoche lo vi en el noticiero, pero creo que eso fue ayer. Mire solamente lo que expresó. Miren el ejemplo que les voy a poner. Solamente expresó que tal senador la llamó a ofrecerle los servicios de no sé qué compañía. Y eso lo sacan a los medios y eso lo proponen y contactan al senador. Entonces ya el senador dice que esa ladrona, oiga, los juicios morales, que esa ladrona está diciendo mentiras, que él nunca la llamó. ¿Qué le parece a los medios? ¿Qué le parece eso? Y salir a los medios. Y lo tremendo, yo a veces miro la gente muy joven y dice uno, ¿qué clase de país les estamos entregando a estos pelados que son los que lo van a dirigir en 10 o 20 años? Un país no desbaratado, un país desconfigurado totalmente, ¿cierto? Y van a ver, y síganle a la noticia, mire, hoy se los digo, hoy 28 de septiembre, sígale la secuencia a la noticia, sígale la secuencia a la noticia, y va a ver en todo lo que desemboca esa noticia. Va a ver en todo lo que desemboca. Hay unos detenidos también. Sí, pero esos detenidos ahí no hay nada. Bueno, voy a poner un último ejemplo que me gusta. Ustedes han visto que cuando la gente ya se ve enfrentada dice,
y aténganse que voy a denunciar penalmente por calumnia e injuria. Estamos hablando de problemas morales hoy, no ayer ni antier, hoy. Y no vemos que eso progrese. Usted no ve que esa denuncia por calumnia e injuria progrese. Empezando porque va a ver a la fiscalía. No, o va a la fiscalía y la primera pregunta, ¿cuándo comenzó eso? Ah, eso comenzó como hace 2 años. No, ya precluyó. Ya prescribió. Porque eso tiene 6 meses, eso no tiene sino 6 meses. Sí, es decir, para en el orden entre el efecto y la causa. Vamos a ver, comencemos con eso. Entonces ya, eso fue lo que hicimos en el primer corte. Yo no me salí de eso. ¿Qué vamos a hacer en el segundo corte? En el segundo corte vamos a entrar en una figura que a mí me parece supremamente importante y espero que a ustedes también y que a ustedes les ayude también, porque eso para su respuesta a la pregunta por el derecho, lo que ustedes espero que hagan todas las veces que tenemos clase, hoy, ¿qué le va a poner usted de respuesta a su pregunta por el derecho? Vamos a entrar en una figura muy antigua, pero muy nueva. Es una figura que se actualiza y se reactualiza. Es la figura del estado de naturaleza. El estado de naturaleza, por todos los ideólogos, por muchos filósofos, pero por muchos juristas, ha sido trabajada. El estado de naturaleza. El estado de naturaleza tiene unas leyes intrínsecas, tiene unas leyes interiores, tiene unas leyes que subyacen en su interior, que la fortalecen, que la proponen, que se expresan en sí mismas. El estado de naturaleza es un estado que nosotros no preparamos. ¿Verdad? Qué maravilla eso. Nosotros no lo preparamos. Nosotros no lo objetamos. El estado de naturaleza está. Siempre ha estado el estado de naturaleza. En esa película, profe, del Señor de las Moscas, que ya la vi, se evidencia totalmente el estado de naturaleza. El estado de naturaleza es el dominio del más fuerte por el más débil. Es la precognición natural de unas fuerzas naturales y nosotros no podemos ir contra las fuerzas naturales. Entonces, las dos películas que yo le he sugerido a usted, El nombre de la rosa y El Señor de las moscas, muestran cada una en su momento un estado de naturaleza. Pero cuando uno está haciendo mención del estado de naturaleza, tendría que hacer mención también del fundamento de la justicia. Entonces, ejemplo, yo tengo unos sobrinos que no pueden ver Animal Planet porque lloran y se conmueven, porque las hienas juntas acaban hasta con el león viejo, y el león viejo en otro momento acabó con todo. ¿Cuándo han visto ustedes que en ese estado de naturaleza las hienas son atacadas? Nunca. Nunca. Porque están en grupo. Porque están en grupo. Están en grupo. El estado de naturaleza tiene unas leyes propias del más poderoso sobre el más débil. Pero ya cuando yo te hablo de las hienas no son poderosas. Las hienas están en grupo. Y pocos animales hacen grupo y son fuertes y poderosos. Hace más bien poco, recordaba yo en unos humedales en Bogotá, que había unos perros callejeros que hicieron manada y tenían líder. Y eran unas locuras. Oiga, perros callejeros. Que entre los perros callejeros son esos perros que se han extraviado y hicieron grupo y se volvieron una cosa malévola. Por allá se entraron por allá en un patio que tenían flamingos, que la gente los tiene como adorno. Se dieron una merienda con eso. No sé de dónde sacaron carne con eso, pero se le dieron una merienda con esos flamingos.
Y entonces el dueño de su casa decía, bueno, ¿y esto cómo puede ser que unos perros hagan esto? Pues es que el señor no ve Animal Planet siquiera. Pero el problema es que la naturaleza tiene fuerza. Por lo tanto, el estado de naturaleza tiene una fuerza intrínseca. Recuerden que habíamos hablado que el derecho tiene fuerza, que la moral tiene fuerza, y hoy también te voy a decir que tiene fuerza el estado de naturaleza. Ruégoles, pues, queridos estudiantes, que la primera actividad que les voy a proponer en el ABA es esa: estado de naturaleza en El Señor de las Moscas y en El Nombre de la Rosa. Pero ¿cómo va a ser ese estado de naturaleza? En el orden de el método analítico, atención, solo una hoja para identificar el problema. Lo puedes poner estado de naturaleza en El Señor de las Moscas y en El Nombre de la Rosa. Listo, lo puedes poner así. El título. Porque uno sin título, pues no. Primero, los problemas. El primer párrafo, tú enuncias los problemas. ¿Qué problema tiene El Nombre de la Rosa? ¿Qué problema tiene El Señor de las Moscas? Ahora va a salir que el problema el Nombre de la Rosa es que los franciscanos son pobres y que quieren demostrar su pobreza. A nosotros no nos interesa eso. Esa es la trama de la película. ¿Cuál es el estado de naturaleza en El Nombre de la Rosa? Es más disímil en El Nombre de la Rosa que en El Señor de las Moscas, porque ya en el Nombre de la Rosa ya hay un establecimiento del poder, pero del poder racional, del raciocinio humano. En cambio, en El Señor de las Moscas, no. Entonces, debes de tener cuidado, ¿sí? Ese problema, como usted dice, que no es que los franciscanos son pobres y no. O sea, ¿cómo me voy a entender para que me expliques cómo identificar ese problema? En El Nombre de la Rosa. Sí, son las fuerzas, es que mire, el estado de naturaleza siempre son fuerzas de poder, pero donde no existe el derecho. ¿Cuál es la fuerza del poder inherente al derecho en El Nombre de la Rosa? Un poder avasallador, más grande que cualquier otra cosa, el miedo. Pero aquí les estoy diciendo el trabajo ya. El Señor de las Moscas, ustedes ven esos pobres pelados ahí, pero no hay sino otra cosa, el miedo. Y el miedo es una connotación humana, la más humana de todas, tener miedo. Porque ese miedo los llevó a hacer todo lo que hicieron. Cuando dos personas se atraen, cuando usted conoce una persona y nosotros los hombres sabemos cuándo le gustamos a una mujer, inmediatamente. Y usted se aprovecha de eso. El hombre, ojo que eso está en las relaciones animales. El perro en la calle, porque orina en toda parte. ¿Sí? Ese es un marcar territorio. Pero cuando usted entra con el poder masculino ahí, eso es un avasallamiento. El miedo, todos tenemos miedo, todos. Unos más que otros. ¿Sí? Pero cuando encontramos a una persona que nos entregamos, y eso se llama amor. Y esa persona que usted ya comienza no solamente a gustarle, que le atrae, sino que comienza ese sentimiento. A usted, la primera connotación es que a usted esa persona ni siquiera le da asco. Pues esa persona a la cual usted besa está llena de bacterias aquí en la boca. Y usted se chupa todo eso. Y no voy a entrar en más detalles. ¿Eso cómo se llama? Eso no es solamente atracción, sino pérdida del miedo.
porque el otro me ofrece miedo. Entonces yo cuando puedo relacionarme con el otro, hay una connotación de atracción y es una pérdida del miedo. Pero ¿qué pasa también cuando esa atracción o ese afecto mengua? Ya la otra persona me fastidia, la quiero tener lejos, todo lo suyo me asquea, ¿sí? ¿No han visto una pareja que ya quiere separarse y que ya no lo quiere ver ahí, que todo lo suyo no le provoca nada, sino que desaparezca? Eso es una situación psíquica, pero está en torno el miedo, el miedo. Pues ese estado de naturaleza que yo te hablo está fraguado por el miedo. Entonces, por favor, según el método analítico, vamos a entrar en dos problemas que vas a llevar por el método analítico a la caracterización. Yo te indico bien en el instructivo, a la caracterización, a la descripción, a la relación y a la comparación. Y tu opinión personal. Pero hagan caso, mire, voy a ser durito con esto. Los párrafos no pueden superar los 4 o 5 renglones. Es que un párrafo con 4, más de eso, dejó de ser párrafo. En el primer párrafo es enunciar los problemas. Hay 2 problemas en el estado de naturaleza, estos. Bueno, después de caracterizar los problemas, ¿qué es una característica? Es un rasgo singularizador. Vamos a unir, pueden unir el párrafo de características y descripción, lo pueden unir. Eso se puede unir. Pero ¿cuál es el más importante? El de relación y el de comparación. Porque usted está buscando puntos comunes. ¿Qué puntos comunes en la relación habría entre el estado de naturaleza en El Señor de las Moscas y estado de naturaleza en El Nombre de la Rosa? Tienes que tener cuidado que son 2 tiempos históricos muy, muy distintos. Y hay uno más preparado que el otro. Hay un estado de naturaleza más preparado que el otro. Bueno. Profesor, entonces, para ver si sinteticé bien lo que me dijiste, el problema no es decir específicamente pasó esto, sino coger el problema global. Claro, porque son problemas. También entre moral y derecho. Eso, sí, porque es que ya no nos vamos a separar de eso. Ya lo entraste en esto y vas a ver que el curso sigue hasta su máxima expresión en eso. Iusnaturalismo y positivismo. Al respecto, esta ilustración que vamos a tener es importante y que nos va a ayudar para mantener la discusión. Me van a poner atención es un momento histórico y un momento histórico del derecho. Ustedes saben que el medioevo o la Edad Media tuvo unas manifestaciones muy especiales en el orden de la monarquía. ¿Y cómo justificaban en ese tiempo la monarquía? Dios quiere que esta familia gobierne. Pues ese Dios quiere que esa familia gobierne ha mantenido esas coronas por más de 1000 años. O sea, la corona española no se formó ayer, ni mucho menos la inglesa. Son coronas que tienen tradición, pero son coronas distintas. Entonces, cuando América se descubrió, la reina Isabel murió sin saber que se había descubierto nuevas tierras. Ellos creían que habían llegado a las Indias, que era lo que estaban buscando. Creo que la reina Isabel murió en el 1506, le tocó siempre el primer viaje de Colón, cuando llegó allá con los regalos y las cosas. Pero España estaba atravesando un momento muy difícil económicamente. Recuerden que el Mediterráneo estaba asediado por los musulmanes y España estaba rinconada a este lado. Entonces, la reina era una mujer muy política y muy sagaz. Tenía 2 hijas. Una es Juana
y otra es Catalina. Ustedes saben, Catalina la reconocemos como Catalina de Aragón y a Juana la reconocemos como Juana la Loca. No nos vamos a dedicar ahorita a Juana la Loca porque es una situación que yo creo que este curso retomará en otro momento. Nos vamos a referir a Catalina de Aragón. Inglaterra siempre ha tenido posesiones. Inglaterra ha tenido posesiones grandes, siempre. En aquel entonces, Inglaterra estaba gobernada por un viejo rey, el rey Enrique VIII. Y Enrique VIII, pues, estaba buscando esposa. Y a la sazón los reyes no se van a casar con cualquier persona, con cualquier mujer. Entonces la reina Isabel le ofrece a Catalina de Aragón. Y hay nupcias y se unen la corona de Inglaterra y la corona de Castilla. Recuerden que todavía no había ese reconocimiento de España, sino de Castilla. Bueno, y al unirse en esas coronas, pues la reina Isabel murió en paz, podríamos decir. Pero formó un problema político que todavía hoy subsiste. Y un problema religioso que todavía hoy subsiste. Y un problema ideológico que todavía hoy permea. Enrique VIII pues se aburrió de Catalina de Aragón a muy breve tiempo. Y en una de las doncellas de Catalina de Aragón sentó su mirada. Era Ana Bolena. Como cuando América se descubrió, el papa reinante era Alejandro VI, un papa muy laxo, que la iglesia reconoce como un pecador de pecadores. Ese papa pues no le interesaba mucho el mantener la doctrina y la fidelización de la doctrina, pero todo lo compensaban con oros y dávidas. Cuando el Enrique VIII regresó a Catalina de Aragón a España, la mandó de España, y ya no quiere estar con ella, él dice, me voy a divorciar de Catalina y me voy a casar con Ana Bolena. Y ya era otro papa. Cuidado, pero recuerden lo que son las cartas, ¿no? Una carta entre Roma y Londres se demoraba meses en llegar. Cuando la carta del Papa llegó, ya él se había casado por la iglesia con Ana Bolena, por la iglesia. Obligó a los obispos de Worcester es así de antiguo, que se lo casaran. Entonces el Papa lo excomulgó. Entonces Enrique VIII dijo, me va a excomulgar. Entonces aquí vamos a hacer también una iglesia santa, católica, apostólica, pero anglicana, de aquí, de nosotros. Y desde eso nace esa situación que ha merecido juicio y ha merecido situaciones convexas muy serias, sobre todo para el mantenimiento de los estados, para el mantenimiento del estado de naturaleza. ¿Por qué hago ese vínculo con el estado de naturaleza y esta anécdota monárquica insulsa, puede ser hasta insulsa, que son los placeres del rey Enrique VIII y sus mujeres? Es porque Inglaterra tuvo una fuerte oposición. Entonces, la oposición inglesa estuvo situada es quiénes son de la iglesia anglicana y quiénes quieren mantenerse en la iglesia católica, apostólica romana. Y eso trae un problema serio que fue el problema de Irlanda hasta hace muy poco tiempo y fue el problema de Irlanda. Recuerden lo que era la batalla Orange, que mereció que los dos líderes ganaran el Premio Nobel de la Paz porque conciliaron, pero era una protesta fuerte, Irlanda del Norte e Irlanda del Sur, la Irlanda católica y la Irlanda anglicana. Bueno, pero eso no pudiera tener repercusión para nuestro curso. Si Inglaterra en aquel entonces de Enrique VIII no hubiese permanecido en un momento de altísimo desorden. Y ahí es donde se yergue la figura y la persona de Thomas Hobbes y de Tomás Moro. Son dos juristas y dos juristas de bandos distintos. Pero Thomas Hobbes, más que el problema ideológico que surge ahí, él lo que quiere presentar es que
hay un problema de orden, que hay un problema de desigualdad, de desequilibrio, que el Estado inglés se asemeja a un leviatán, a ese monstruo que la Biblia habla de tentáculos, que absorbe todo, que todo lo mueve, pero que al mismo tiempo es un desorden en sí mismo. Por eso Hobbes dice, en medio de este desorden, lo que observamos es la perversidad humana, la maldad humana, la malicia humana. El hombre es malo. Y en el ciudadano así lo refleja. El hombre es malo. Su naturaleza es malvada. Por eso necesitamos de un derecho que lo cohesione. Oiga pues, que lo cohesione. De un derecho que lo mengüe. De un derecho que lo equilibre. Y él ayuda a eso con sus escritos y sus posiciones. Por eso a él le reconocemos en su texto el Leviatán y en su texto el Ciudadano, le reconocemos la ponderación del estado de naturaleza. Dense cuenta de otra situación. Ya hay papel y hay tinta. ¿Por qué hago esa acotación? Porque en el siglo XIII ni había papel ni había tinta. Un poco más, no sé si era ya en el tiempo de Hobbes donde aparece la impresión. Las impresiones aparecen en Inglaterra, no aparecen en otra parte, aparecen en Inglaterra. Imprimir. Y recuerden que el primer libro impreso va a ser la Biblia, pero la Biblia ya después del Concilio de Trento, la Biblia después de la desunión con Lutero y Calvino. O sea que ya es una Biblia, no lo que se mantuvo en el imaginario del siglo XIII. Ya hay dos imaginarios. Y dos imaginarios irreconciliables. Irreconciliables. Lutero era como clérigo también, ¿no? Era un monje agustino alemán que sacó unas tesis en contra de la iglesia y ellos en vez de hablar, condenaron. Entonces, bueno, pero ese no es el caso es el estado de naturaleza. O sea que Hobbes es el primero. Santo Tomás no lo logró. Santo Tomás tuvo la oportunidad en el siglo XIII de proponer el estado de naturaleza, pero él se fue por el derecho divino. Para él fue más fácil. El tiempo lo proveía. No es que el derecho natural, es el derecho divino. Thomas Hobbes no. Thomas Hobbes dice, antes del derecho natural, antes del derecho divino, antes de cualquier tipo de derecho, hay un estado de desorden. Que el único que puede poner el orden es el derecho, el ordus ordenari. Entonces, por eso, Thomas Hobbes, sus dos tesis centrales son la presencia del estado de naturaleza que está sediado por el miedo. Oigan, el miedo está presente en el estado de naturaleza y la perversidad humana. Hagan ustedes acoplen la perversidad humana a hoy. Hace poco escuchaba yo a una fiscal que decía que los niños no mienten y que cuando un niño acusa a un adulto de perversión, que por favor hay que creerle, porque los niños no mienten. Entonces, respetamos mucho la posición, pero eso tiene para contrariarse por todos lados. Fíjense, les propongo esto para que ustedes lo piensen y después vean los resultados. ¿Se acuerdan cuando arrestaron a Memo? ¿A Memo era? A Pepo, ese señor de Santa Cruz que decían que había violado a una cantidad de... Sí. Eso. Por favor, sígale al caso. Recuerden toda la inculpación que decían. Todos los padres pidiendo justicia.
justicia, y detrás de la justicia la demanda, y la demanda, bueno, miren dónde va el caso hoy y van a ver dónde va a quedar el caso. ¿Por qué? Porque el sensacionalismo también es estado de naturaleza, donde todo el mundo opina, donde todo el mundo dice, donde todo el mundo tiene la razón. El estado de opinión también es estado Él natural. está muy bien, allá iba. El estado de opinión es un estado de naturaleza. En un país que le hemos dado rienda suelta al estado de opinión. Y le hemos dado rienda suelta al estado de opinión sobre el estado de derecho. ¿Sí? ¿Quién volvió a saber qué pasó con Laura Sofía y los papás de Laura? Pero ¿se acuerdan de ese asunto? ¿Qué quedó en el pueblo común y corriente sobre el derecho? Que aquel dice, que aquel no dice, que la sacan, que la entran, que la... ¿Ya? Claro, el estado de opinión nuestro es un estado de naturaleza. Muy bien. Entonces, ya tenemos el primer trabajo para el ABA. Nuestro segundo trabajo va a ser esa demostración entre el estado de opinión y el estado de derecho. Pero en la formalización de que el estado de naturaleza es un estado de opinión. Pero yo quisiera que no fuéramos tan ligeros para mirar el estado de opinión. Hay teóricos que justifican el estado de opinión. Ustedes saben que el estado de opinión solo tiene asidero en democracia. Por favor, eso es imposible. El estado de opinión solamente tiene asidero en la libertad de prensa. El estado de opinión solamente tiene asidero en la libertad de opinión pública. Solo ahí. De lo contrario, pues por favor. Con el mayor respeto y el profundo respeto que nos merecen los periodistas, pero miren sus hojas de vida. ¿Quiénes han sido nuestros analistas de lo que sucedía con los talibanes y todo eso? Ellos. Pero son comentarios sobre el comentario. Y esos comentarios sobre el comentario tienen, espérate, yo le pregunto a este sí. Es que tenemos una conferencia ahorita en Ucrania, oiga, hasta allá nos fuimos, con un trabajito del consultorio jurídico de nosotros. Lo vamos a presentar en Ucrania y me están pidiendo aquí. Bueno, miren, hay teóricos del estado de opinión, hay quienes justifican el estado de opinión. Claro, el estado de opinión es necesario, pero el estado de opinión es peligroso. ¿Por qué es peligroso el estado de opinión? Porque va a homogenizar una visión. Homogenizar una visión. Entonces, vamos, como dicen algunos, aguanta un poco. Vamos a documentar el estado de opinión. Hay que documentar el estado de opinión. Cuando yo te digo documentar el estado de opinión, vamos a escuchar teóricos que te hablan del estado de opinión. Porque el estado de opinión es un concepto disímil y que necesita estar uno más preparado para ello. Porque pudiéramos ya hacer un trabajo sobre el estado de opinión, pero considero que no es lo que debe ser. Por lo que mismo que dijiste, porque hace un no, homogenización. Homogenización es que todos creamos lo mismo. Una turba enardecida, no sé si vieron noticieros este fin de semana. Sí, o sea, ellos no dejan como el espacio de mirar las varias perspectivas, ¿cierto? Dicen... Cogieron un ladronzuelo muy parecido a lo que yo les mostré y el ladronzuelo lo volvieron pero había que ver cómo le daban patadas. Y la pareja de él se metió y también la volvieron ñicos. Pero ¿eso qué es? El pensarte que tengo la razón.
Pero que si yo solo, ninguno de esos solos es capaz de hacer eso. Lo hacen en grupo. Y se legitiman en grupo. ¿Sí? Se legitiman en grupo. Pero ese es un estado de naturaleza. Pero estado de naturaleza es cuando yo estoy con otros y me siento seguro. Hace poco, pues relativamente, todavía antes de la pandemia, me tocó coger un bus para irme. No tenía otra forma de transporte y cogí un bus para irme. Iban como para un paseíto unos muchachos, pero por favor. Vea, con decirles que hicieron de todo en ese bus, hasta demostrar sus partes nobles, de todo, alimentados con licorcito y con cualquier otra cosa, porque es que yo no creo que el licor solo haga todo eso. ¿Quién de ellos hace eso solo? No. Hoy se ha comprobado que muchachos que se meten a cometer un delito es decir, frágiles y frágiles en todo sentido, pero acompañados de la famosa ruedita aquella. La ruedita es una pasta antipsicótica que les da valentía a ellos, ¿cierto? Y los pone en que no le da miedo meterse en una cosa de esas. Siempre el miedo está en el estado de naturaleza. Bueno, vamos a parar un poquito con el estado de opinión, volveremos con él, volveremos con los estados de opinión. Vamos a centrarnos en este momento en otra situación muy propia y es dos sentencias que yo les había referido la primera y hoy les voy a referir la segunda y que va a ser parte de nuestras actividades para el ABA. Yo les presenté la sentencia 224 de 1994, la moral del pueblo colombiano. Pero precisamente ahí en esa sentencia me falta ahondar más en lo de ratio de identidad. Bueno. Pues para identificarlas en la... Vamos para eso. Esa sentencia no es cualquier sentencia. Que ustedes no vivían todavía en ese tiempo, o sea, ustedes son todos muy jóvenes, no vivían. En el 86. No, 94. En el 94, la sentencia tiene un contexto. Oiga, la sentencia tiene un contexto. ¿Cuál es el contexto? Esa sentencia no aparece así de buenas a primeras. Esa sentencia que pide que se declare inexequible el artículo 13. Sí, que hablaba de moral cristiana. Ajá. Y mire todo lo que propició la sentencia. Entonces, la sentencia tiene unas pretensiones. Pretensión, antes de la dialéctica, antes de, ¿ya? Ya lo habíamos hablado. Tiene su dialéctica y la dialéctica está quienes no estuvieron a favor de la discusión, perdón, de la decisión. Y ahí está el procurador y no recuerdo las abstenciones del procurador. Y luego la ratio decidente. Pero esa sentencia no sirve de nada sola, porque es muy expresiva. No es que la moral social es la moral cristiana. Es que no le podemos desconocer a la mayoría del pueblo colombiano su idea, su ideologización. No se lo podemos desconocer. Y descansan en la costumbre. Y ustedes saben que la costumbre es una fuente de derecho. Por lo tanto, reconocen que la moral es una fuente de derecho. ¿Y qué es la moral cristiana? Que tienen problemas de que sea cristiana, entonces ponga la moral general, entonces ponga la moral especial, entonces ponga la moral social. Eso es ese es el centro del interés de esa sentencia. Para nosotros, eso pudiera ser importante como un dato para ayudarnos a formalizar el concepto de moral y derecho, porque mire cómo comienza la sentencia, que no se puede desconocer la relación entre moral y derecho, pero no es importante. A ver, miren para dónde vamos.
déjeme un minutico y dirá para dónde vamos. Eso no es tan importante, porque estamos en el estado de naturaleza. ¿Qué será lo importante con esa sentencia? Claro, eso es muy fundamental. Pero esa sentencia la vamos a enfrentar con otra. El hecho de que no sea llamada moral cristiana, No, eso no tiene, sino que sea... pero eso no es relevante, eso no es relevante. Muchos obispos de ese tiempo se resintieron con eso. Cuando en este país habían obispos, pues, que salían que salían a la palestra pública. Ahorita es unos seminaristas, ahorita no, pero en ese tiempo, por favor, fue un tiempo muy duro, porque es el tiempo, la discusión después de la Constitución. O sea, esos años posteriores a la Constitución, eso fue una discusión, pero seria. Sí, claro, porque era la manera de acoplarla. Entonces aparecen las leyes y aparece todo esto. Pero esa sentencia tiene un contexto de estado de naturaleza. Pero ¿qué pasa? El derecho después de eso comienza a sufrir mucho. Y entonces siguen los delitos. Cuando aparece esa sentencia, el fenómeno de Pablo Escobar se creía ya extinto. Lo de Pablo Escobar había acabado de pasar. Y las repercusiones de ese hecho fueron muy duras, muy duras. Y comienzan a aparecer las caletas y la gente a buscar las caletas y comienza el gobierno a tratar de hacer, oiga, a tratar de hacer unos diálogos de paz. Ahí comienzan los famosos diálogos de paz, infructuosos en muchos casos, propensos en otros, y hay una tensión en el país, hay una fuerte tensión en el país. Esa tensión en el país termina con la siguiente sentencia. Ya se las doy. Esta sentencia termina con esta sentencia. Va a ser la sentencia. Los jueces comienzan a sufrir un fenómeno que se llamará el fenómeno propio de los jueces sin rostro. Los jueces sin rostro es porque los jueces comienzan a ser perseguidos por sus acciones de justicia. Estamos a la sazón en comienzos de los años 2000. Entonces, hay una sentencia dura cuando se declara que los jueces crean derechos. Te las voy a buscar acá. Veí que la tenía aquí. Sentencia de que los jueces en Colombia crean derecho. O sea, crear, no creer, crear derechos. Crean. O sea, son autores de derecho. Aquí sí, queridos estudiantes, la cosa se nos vuelve otra. Hay una sentencia, hay varias sentencias. Podemos comenzar. ¿Ah? Ustedes tienen que hablar más fuerte porque estos de acá no los escuchan. En esa 024 yo había colocado la siguiente prescripción. Pues, de acuerdo a lo que leí, me pareció esto. Lo que llevó a esta sentencia es la discriminación de principios morales y costumbres diferentes a la religión católica, apostólica y romana. Entonces, no se llamaría autonomía. Por tanto, era sujeto de derecho al recurso de inconstitucionalidad. Estamos perfectamente de acuerdo. En las tensiones del procurador puse lo siguiente: la costumbre
en el derecho no puede descalificarse, porque es una fuente principal necesaria que no se puede dejar tomar en consideración. No implica que deba desaparecer el artículo 13 de la ley 57 de 1857. Es inconstitucionalidad de la medida que no se pueda despojar del carácter convencional. Claro, pero miren, aquí pasaron varias cosas y son las siguientes. Cuando se declara la laicidad del Estado, este es un Estado laico. Laico es que está compuesto por personas creyentes, pero este Estado no tiene injerencia la Iglesia en las cuestiones del Estado. Eso quedó muy claro y eso se hizo. Y que todas las religiones quedan en igualdad de condición en el país. Póngale pues cuidado. Oiga, son problemas reales. Sin embargo, el presidente tiene capellán. En el Palacio de Nariño hay capellanía. Aquí varios gobernadores y varios alcaldes aquí en la ciudad de Medellín han querido quitar las capillas. Eso ha sido, pero son los mismos empleados de carrera que no han permitido. Y usted sabe que tenemos capillas y capellanes pagados por la administración. Las Fuerzas Armadas en Colombia responden a un dicasterio de la Iglesia Católica. Los soldados deben de practicar la fe. Las armas son bendecidas para el mantenimiento de la soberanía. Y los cantones militares cuentan como parroquias de una gran diócesis que hay en el país que se llama, ya me voy a olvidar el nombre, espere, y con obispo propio que responde a todo esto que les estoy hablando. Eso tiene un nombre especial que en este momento no lo recuerdo. Se preguntan de este lado, pero entonces, ¿qué pasó con el Estado laico? ¿Qué pasó con el concordato? El concordato sigue vigente en esas situaciones. Entonces, esa sentencia dice, no, es que la mayoría del pueblo colombiano es creyente y eso no lo podemos desconocer. Bueno, claro, ¿cómo desconocer una realidad de esas? Pero lo cierto es que si nos tocara hacer en este momento memoria de las ocasiones en que la Iglesia ha convocado al pueblo colombiano, han sido masivas. Ningún partido político ha podido mover la fuerza que tiene de convocatoria esta institución. Entonces, en temas en los cuales ellos son álgidos en la discusión, como en temas de aborto, como en temas de eutanasia, como en temas de maternidad subrogada, como en temas de niños, la Corte el Congreso no legisla, y no legisla, y no legisla. Ejemplo, no legisló para eutanasia. Ejemplo, no legisló para suicidio asistido consentido. Ejemplo, no legisló para situaciones que tengan que ver directamente con el imaginario. No sacó leyes. No sacó leyes. ¿Y por qué? Porque los congresistas pues puede uno pensar, es una hipótesis, puede uno pensar que no nos vamos a meter con la Iglesia con ese poder de convocatoria que tiene y aquí vamos a perder la curul. Pudiera uno pensar ese asunto. Pero miren que los asuntos son, mire, cuando la Iglesia hizo una oposición seriosísima al concepto de matrimonio entre parejas homosexuales. Pero así, diametral, la posición. Porque el concepto de matrimonio, ellos lo sacan y también muchos juristas, que el concepto de matrimonio es un concepto solamente de hombre-mujer, y el Papa hace poco lo reafirmó. Por eso, cuando la Corte Constitucional se pronunció, puso una fecha. Si el Congreso de la República, oiga esto tan perentorio, si el Congreso de la República aún no ha legislado, téngase presente entonces esta fecha, 20 de junio del año 2013. A partir de este momento, las parejas homosexuales en Colombia se pueden casar.
Ahí es donde entendemos entonces unas situaciones que aparecen, ¿cierto? Y son situaciones que aparecen en medio del entramado jurídico. Y aparecen posiciones morales como la objeción de conciencia. Un juez de la República puede tener o puede salvaguardar la objeción de conciencia. Claro. La objeción de conciencia, claro. ¿Sí me entiendes por dónde va la cuestión? Lo mismo que el criterio de buena fe. Claro. Entonces, fíjense que volviendo otra vez a esa sentencia, es que no encontré la que era. A ver, Sí, bien puedas. la sentencia no será la 836 del 2001. ¿Cómo? La 836 del 2001, ¿no será? Esa es la que tengo abierta aquí, la 836 del 2001, sí. Esa es es que hay varias, ¿no? Pero sobre todo esta creo que fue la primera, ante la congestión judicial, ante la congestión en los juzgados, aparece que el juez crea sentencia. Vamos a leer aquí antes de las pretensiones. Oiga lo que dice. Para interpretar correctamente el concepto de sometimiento de los jueces a la ley y establecer el nivel de autonomía que tienen para interpretar el ordenamiento, el juez constitucional debe partir de la premisa de que las potestades y prerrogativas otorgadas a las autoridades estatales en la parte orgánica de la Constitución están sometidas a un principio de razón suficiente. En esa medida, la autonomía e independencia son garantías institucionales del Poder Judicial que se legitiman constitucionalmente en tanto que son necesarias para realizar los fines que la Carta les asigna. Sí, esta es. Jóvenes, la sentencia C-836 del año 2001 le otorga a los jueces, les da el poder potestativo de crear derecho. Ahí sí, queridos. Entonces, ¿pero por qué? Porque detrás de eso hay un estado de naturaleza. ¿Pero por qué? Porque detrás de eso hay una serie de situaciones que es menester mirar. Le otorga potestativamente el crear derecho. ¿Crear derecho ante qué? Ante anomias, antinomias, lagunas jurídicas que existen, congestión en los juzgados. Y los jueces en Colombia crean derecho. Las dos sentencias las vamos a comparar, así como estamos haciendo en el estado de naturaleza con el Señor de las Moscas y la película. Esas dos sentencias. Por ahora, eso así, porque no nos vamos a meter todavía con el estado de opinión, porque yo creo que sí debemos de prepararnos un poco más para el estado de opinión. Para el estado de opinión necesitamos más opiniones de los que justifican y proponen el estado de opinión. Jóvenes, el estado de opinión nos va a quedar suspendido para otra oportunidad, porque sobre el estado de opinión sí nos debemos de preparar y leer un poco más, porque yo considero que a partir de este momento no tendríamos objetivamente presupuestos para entrar en el estado de opinión. El estado de opinión es diverso, el estado de opinión es conjetural, el estado de opinión tiene un poco de dificultades de orden apreciativo. No es lo mismo un estado de opinión aquí en Colombia que un estado de opinión en Ecuador. Por ejemplo, ¿por qué hago esa comparación? Porque mire que Ecuador está muy cerca de acá, pero Ecuador tiene unas maneras de vida muy distintas a las de nosotros. Unas maneras de enfrentar el derecho muy distintas a las de nosotros. El estado de opinión ecuatoriano es muy distinto. Ojalá, si ustedes tienen forma,
y les entran canales ecuatorianos, miren la manera como ellos, el respeto que hay por la persona todavía. Ecuador es un país pequeño, discreto, humilde, pero de grandes ejemplos en derecho, considero yo. Entonces, cuando ustedes tomen las dos sentencias, cada una de las sentencias presenta un problema. La sentencia sobre la moral cristiana presenta un problema y esta sentencia presenta otro problema. Que a la par, cuando usted los ponga en el mismo párrafo, párrafo no mayor de 5 líneas, usted pueda ver los dos problemas. Ve cuál es el problema de este y cuál es el problema de la otra. Y usted ve que es un problema también en el tiempo. ¿Cuánto tiempo se llevan las dos sentencias? La una fue de 1994 y la otra es del año 2001. ¿Qué ha pasado en el país del año 94 al 2001? Pero situaciones en derecho. Mire todo lo que ha pasado. Listo. Luego usted saca las características y las relaciones, las compara y da su opinión. Todo le debe quedar en una hoja. Se va a poner todo eso así en el lado también. Ah, sí, el instructivo, sí. Es también, o sea, sacarlo lo mismo de la otra, las pretensiones y las tensiones. Sí, pero las pretensiones y las tensiones estarían en el orden del problema. Lo que pasa es que aquí usted va a relacionar dos problemas. Solo dos problemas. Puede relacionarla toda la una con lo que diga la otra. ¿Dónde estaría el punto neurálgico, el punto problemático entre las dos? Porque recuerden que la otra, él me hizo decirles ya una parte, que era el miedo, el estado de naturaleza. Ahora aquí, ¿qué será? ¿Qué será lo que nos lleve a esa relación? ¿De qué nos sirve yo ponerles a ustedes este trabajo si no ha de servir para que ustedes abunden y expandan su respuesta a la pregunta por el derecho? Porque eso es lo que es nuestra pretensión fundamental. Bueno, y entonces después de todo esto, ¿cómo formalizamos, cómo proponemos, cómo justificamos que es derecho? Y eso le da uno de leer en otras leyes, porque ahí mencionan otras leyes. Claro. Vamos a entender, mirar Claro. esa ley también. La 57.887 y la 5. Harrison, ¿cómo está? Profe, muy bien, gracias, bendiciones. Profe, entonces la pregunta mía es, ¿eso es para cuándo? Ah, bueno, esa sí es una buena pregunta. Bueno, estos trabajos los vamos a hacer en una sesión de clase. Por lo tanto, la plataforma se cierra ese mismo día y no se vuelve a abrir. Le voy a poner un RIP a la plataforma. Mentiras, tampoco es así. Pero sí les agradezco que cuando se pongan estos trabajos, por favor, sean consecuentes, porque el abrir la plataforma, eso es serio. Porque cuando uno abre la plataforma, ya algunos estudiantes pusieron su trabajo. Entonces, usted lo va a poner después de ese tiempo. Así yo dentro de la plataforma haya abierto otra posibilidad de tiempo, eso le queda como en otro lugar. Y entonces es muy difícil volverlos a mirar. Cuando usted dice una hoja, ¿a usted le gusta que uno sea empático en una hoja? ¿O si uno bueno, si uno se pasa un poquito de una hoja no hay problema, pero miren, lo que no se pueda disponer. Internacionalmente no existen hojas tamaño oficio como nosotros decimos. Son hojas. Pero la hoja tamaño oficio es la internacional.
Eso tiene un nombre, a mí se me olvidó. Eso antes traía un nombre, pero usted va a ver que algo así, pero es una hoja y media, pues. Pero así vienen los protocolos clínicos, así, todo lo que, todo es así. Sí. Y todo manejado en 3 partes. Esas sentencias, cuando yo se las pongo, no es que a mí se me parece, sino que es así. Concepto, juicio y raciocinio. Tesis, antítesis y síntesis. Pretensiones, obiter dicta y ratio decidente. Y lo uno no tiene que estar unido a lo otro. Así es una manera de escribir, pero al mismo tiempo es una manera de analizar, es una manera de estabilizar, es una manera de proponer, es una manera de juridificar. Muy interesante. Entonces, Harrison, no vamos a proponer, pues, muchos límites para esto, no. Pero sí le ruego que cuando salgan se hagan a la mayor brevedad. Y si es necesario darles tiempo de la clase para que lo hagan, lo doy. Listo. Listo, profe, bien. Igual en la plataforma también ya hay una actividad que se vence mañana. Ah, sí. Es la de el video. No, la del concepto entre los, pues, bioética, pues, la autonomía con el familia. ¿Usted ya calificó eso y todo? ¿O hay algunos pues que no? Pues No, si tiene esta fecha, no se ha calificado. No, esa es nueva, ese profe sobre esa dice Autonomía. que es autonomía, eso, de los dos textos. O sea, es como la comparación de la autonomía y el bioderecho. Es del documento que nos puso a leer sobre el suyo y el del otro autor. Es como hacer como la comparación y eso es el 30 de septiembre. Oiga, todo el tiempo que tiene. Hasta el 29, hasta el 29. Pero usted había dicho que en la clase anterior que ese trabajo ya no, porque ya era solo el primer corte. Nos dijo hace 8 días. Entonces ahí me confundo. Por eso, pero no valió para el primer corte, pero vale para el segundo, claro. Si está expuesta ahí. Perdona, no van a ser, a mí me parece que no se trata de llenarnos de actividades, ¿cierto? Sino que tienen que ser actividades muy pensadas. Por eso no me quise entrar, claro, por eso no me quise entrar todavía en el estado de opinión, porque tenemos que documentarnos más, ¿cierto? Yo no puedo decirles aquí y partir de que la tesis del estado de opinión es un estado de naturaleza. No, tenemos que documentarnos. Sin duda vamos a llegar allá, pero documentados. Entonces, por ahora no van a ser sino estas 3 actividades. La que ya estaba y estas 2. ¿Cierto? Aquí en esta sentencia, cuando dice la igualdad, además de ser un principio vinculante para toda la actividad estatal, está consagrado en el artículo 13 de la Carta. Esa carta se refiere a cuál carta. La Carta Constitucional. Recuerde que la sentencia 224 es declarar inexequible ese artículo. ¿Y por qué declarar inexequible ese artículo? Porque, según ese señor de apellido muy raro que está ahí en esa sentencia, él lo que propone es que como un país laico va a tener una moral cristiana, ¿sí? Pero mire todo lo que hace la Corte para responderle. Lo cierto es que la sentencia inicial no cambió, perdón, el fallo inicial no cambió. Y no cambió porque ellos hicieron todo sí, yo creo que dieron vueltas sobre lo mismo para decir que la moral cristiana es la moral social y que la moral social es la moral especial y bueno. Pero finalmente quedó ahí, ¿cierto? Quedó ahí. Es muy referente y qué bueno que ustedes pudieran leerse esas sentencias
sobre todo en el acápite final. Mire, yo sé que ya todos sabemos cuáles son las pretensiones y los fallos. ¿Dónde está el asidero? ¿Dónde está el meollo? ¿Dónde está lo que necesitamos? En las obiter dictas. Allá está el aprendizaje en derecho. Yo les he dicho, quiere aprender en derecho, éntrese a las obiter dictas. Éntrese a la discusión. Porque es el que no estuvo de acuerdo con el fallo, le toca exponer y dar razones de por qué no estaba de acuerdo. No es tan simple decir, no estoy de acuerdo. A los adolescentes, no, ¿por qué no? No, aquí no es porque no. Aquí usted debe de dar razones por las cuales. Esa ratio de Cidendi y la interdicta, eso se divide en la mitad más o menos de toda la sentencia. No, algunas ni siquiera dicen, esta es la obiter dicta, pero lo proponen en la discusión. La discusión, porque toda sentencia tiene una discusión. Y primero empiezan como con unas definiciones. Claro, De lo que se así haya que repetir las primeras que propusieron, pero es la discusión, el contraste. Ahí es donde está la materia en derecho. ¿Por qué digo que ahí está la materia en derecho? Porque la materia en derecho aparece en dialéctica. Recuerden lo que es la dialéctica, ¿cierto? Le dice decisión sería Esa es la ratio. La ratio. La decisión de la ratio. La Es decisión es la ratio. decisión, resuelve. Se resuelve, pues se declaró. Recuerden que es una sentencia en C de tratamiento solemnísimo, en que la Corte recoge y al recoger resuelve. Profe, eso de cuando dice sentencia en C, eso es... Las sentencias en C son de la Corte. Estas, Esa se viene de corte. Sí. Y es muy superior a las T. Las T es del tribunal. No, de tutela. De tutela. De tutela. Pero ustedes saben que 3T... Yo eso no lo sabía. Entonces, T de tutela y C de la Corte. 3T falladas en el mismo sentido ya crean jurisprudencia. 3T. Falladas en el mismo sentido Falladas en el mismo sentido. ya crean jurisprudencia. Recuerde lo que es la costumbre, también es la costumbre jurídica, ¿no? Lo que pasa es que eso también necesita, tampoco es que sean las 3T. Ahora, yo no sé si les había comentado unas sentencias que en Medellín, me llama mucho la atención que sea en Medellín y no sea en otra parte del país, hayan puesto personas que tienen problemas de drogadicción y le piden a las EPS que por favor los acompañe más, que ellos no se sienten acompañados y que ellos se sienten enfermos. Diríamos, las decisiones del juez nunca están reafirmando lo que dice, pero sí le pide a las EPS que los acompañen. Y entonces, y ya van varias sentencias, y entonces lo que uno pensaría era que el concepto de drogadicto y de vicioso se va a emparentar con el de paciente. Y si eso llega a suceder, ya la Facultad Nacional de Salud Pública ha demostrado los problemas que eso llegaría a tener. En otros países del mundo, como Suiza, como Holanda, como Austria, eso sí es así. Y a las personas las atienden y les ayudan y bueno. Pero en un país que ha declarado que esas drogas son recreativas, que sirven para el recreo. Y cuando usted pasa por algún parque, como cuando pasamos por allí, están en recreo. Ahí sí la cosa cambia. Y sobre todo, el raigambre moral de este lado. ¿Qué se piensa de este lado sobre ese asunto? Vale la pena. Y sobre todo que son órdenes de discusión.
órdenes de discusión de lo moral. Entonces, fíjense este segundo corte, cómo se va abonando en varias situaciones. Ya tenemos 2 sentencias y vamos para una discusión dura, muy dura, del estado de opinión. Eso lo veríamos en el tercero. No, en este, sí. Lo que pasa es que ustedes también tienen que mirar los tiempos. Este corte es muy corto. Ya nosotros por ahí, yo les pasé a ustedes el cronograma de los cortes. Claro, en el WhatsApp lo tienen. En el WhatsApp tienen, yo les pasé el cronograma de los cortes. Mira a ver cuándo comienza esto. Es que yo no tengo aquí, pero los cortes son muy cortos, demasiado cortos. Sí, la otra semana. Terminar el segundo corte en la otra materia. Y bueno, ese día que ustedes presentaron en el examen, a mediodía, por primera vez la plataforma colapsó. Esa plataforma nunca había colapsado. Y iban a presentar el examen otros compañeros de ustedes. 56 nada más. ¿Y qué problema hoy? Los de la tarde. Y estuvo mal la plataforma ese día, hasta el otro día. Pero bueno, ya eso se solventó y en la medida de lo posible, pues que se pueda reorganizar. Bueno, jóvenes, ¿qué preguntas tienen? ¿Qué aclaraciones? ¿Qué opiniones? Profe, ¿me puede repetir la última sentencia, por favor? La C836 del año 2001. Lunes 11 de octubre al martes 26 de octubre. ¿Cómo? ¿Lunes? 11 de octubre. Al martes. 26 de octubre. Ahí hay un puente, ¿cierto? Sí está en el grupo, mami. ¿Sí? ¿En qué archivo? Yo lo había enviado, pero lo envié hace rato. ¿Ese calendario no es cierto? Sí. O sea, octubre comienza el viernes. Tenemos 15 días para evaluar el segundo corte. ¿Cómo se llama? Calendario académico. Bueno, jóvenes, ¿qué preguntas tienen? Voy a proponerles el Estado de Derecho y el Estado de Opinión. Es muy importante miren, la discusión con el Estado de Derecho y el Estado de Opinión es una discusión que ustedes se van a sorprender que no es una discusión muy abonada en este país. Sin embargo, nosotros podemos referenciar que se trata de un problema muy serio. Estado de opinión. Estado de opinión en Colombia. El estado de opinión es muy delicado. Y miren ustedes cómo aparece, porque el estado de opinión no le han puesto la objeción que realmente puede ser. Y mire que para nuestro curso es poder demostrar que el estado de opinión es un estado de naturaleza. Y si usted mira, antes es salvaguardando el estado de opinión, pero nunca relacionando el estado de opinión. Hay un texto de el profesor Adrián Restrepo Parra, de Estudios Políticos, y del doctor Víctor Villa Mejía. Estos son profesores de la Universidad de Antioquia. Estoy hablando
estoy hablando, perdona, de un texto de el año, del año 2009. Lo escribieron ambos. Sí, y está en la palestra del Ágora. El Ágora es un texto que mantiene la universidad dentro de sus aulas. A mí me parece que lo que los profesores proponen es muy controversial, pero alejado del Estado de Derecho. ¿Sí? Este se los mando, como les digo, es del año 2009 y es un recorte de prensa, de la prensa dentro de la universidad. Recuerden que una cosa es estar dentro de la universidad y otra cosa es estar por fuera. ¿Sí? Aquí les va pues el estado de opinión. O sea, ellos hacen énfasis en eso. Hacen énfasis en el mantenimiento de, ¿dónde lo puse yo pues? Hacen énfasis en el estado de opinión, no lo puse ahí. Lo está montando en el lado. Lo estoy montando en el, a ver, ¿para dónde lo mandé? Lo voy a proponer en el WhatsApp para todos. Estado de opinión. Fíjense que el estado de opinión pudiera ser un estado irresponsable. El estado de opinión no tiene a quién responderle. ¿A quién? Se me cayó, fue o se quedó mudo. Sí, el profe como que se le cayó la llamada, ¿o qué? Salió. Se salió de la llamada, de la videollamada el profe.
¿Será que el profesor no ha visto el mensaje del WhatsApp? Ok. Qué pena con ustedes. No supe en qué momento me desconecté, pero bueno, yo venía trabajando el concepto de estado de opinión y vamos a documentar el estado de opinión con el estado de derecho. Vamos a ver si podemos, para que ustedes vayan documentándose y que para la próxima clase podamos hacer eso. Las relaciones entre el estado de opinión y el estado de derecho. Vamos a ver si nos da esto aquí. Relaciones, estado de opinión y estado de derecho. Jóvenes, ustedes en los conceptos están afinados. Cuando yo les digo estado de opinión y les digo estado de derecho, son solventes en esos conceptos, porque no nos vamos a poner a relacionar conceptos si ustedes no son solventes en ellos. ¿Qué dudas tienen? Este es el momento de aclararlas. Es que, vean, jóvenes, nuestros problemas en el curso se van a poner de este tamaño. El estado de opinión, ustedes mismos decían ahora, el estado de opinión se convierte en estado de naturaleza, ¿sí? Eso es. El estado de opinión se relaciona con el estado de derecho, claro. Pero miren lo que se convierte. Se convierte en la pugna entre el Estado de Derecho y el Estado Social de Derecho. Eso puede ser una pugna o puede ser una relación. Ya están viendo para dónde vamos. O sea, no es solamente hablar de Estado de opinión y Estado de Derecho, sino que vamos del Estado de Derecho al Estado Social de Derecho. Bueno, la verdad es que en Colombia poco se ha hablado de ese asunto. La verdad es que en los cursos de introducción al derecho, es bueno que ustedes, si tienen amigos en otra parte,
conozca qué hacen, que estudian en esto. Y no voy a decir que lo estén haciendo mal, ni mucho menos. Pero en este momento yo conozco que están leyendo a Platón, que están leyendo a Aristóteles, que están leyendo a Hobbes. Me parece para cultura jurídica maravilloso, pero para efectos de mantener una discusión y poderse uno mantener en un programa de derecho, personas que trabajan, personas ocupadas, personas que necesitan conceptos de una, no considero que sea lo mejor, pero usted no va a encontrar eso fácil. Estado de Derecho, argumentación e interpretación, lo encuentran en otra parte. Pero aquí en Colombia, no. Porque consideramos que el Estado, ¿sabe por qué en Colombia no? Porque nosotros consideramos que el Estado de Derecho es, el Estado de opinión hace parte del Estado de Derecho. Y no, el Estado de opinión no hace parte del Estado de Derecho. Al contrario, el Estado de opinión puede confundir el Estado de Derecho. Al contrario, el Estado de opinión puede proponer una discusión mucho más vertical sobre el Estado de Derecho. En eso tengan cuidado. Hay que tener un especial cuidado. La opinión pública, una cosa es la opinión pública, no lo digo con ironías, pero no es lo mismo que sobre un problema nacional te lo hable una persona sin formación a que te lo hable una persona con formación. Por eso yo lo digo con mucho respeto, nunca entenderé por qué el periodismo aquí es un pregrado. En los países cultos, y ustedes me dirán, pero es que Colombia no es un país culto, pero en los países cultos el periodismo es un posgrado, porque se requiere de un profesionalismo de base para entender lo que es el periodismo. Aquí en Medellín, hace muchos años no había sino una sola facultad de comunicación social, y era la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Antioquia. Pero entonces siempre se les acusaba, como ellos se dedicaban a lo social, se les clasificaba de marxistoides, de izquierda, y la segunda que aparece es la de la bolivariana, para centrarse en otros. Si en esta ciudad hay tantos pregrados en Derecho, pregúntese cuántos pregrados de comunicación social, digital, en cibernética, telemática e informática hay en esta ciudad. Y entonces, empleo para tanta gente no hay en una ciudad pequeña, porque Medellín es Medellín, no área metropolitana, Medellín sigue siendo una ciudad pequeña, con 7 facultades de medicina. ¿No les llama la atención? 7 facultades de medicina. Y entre las 7 facultades de medicina, una pública y las otras privadas. Pregúntese cuánto vale un semestre en las privadas. Y pregúntese cuánta gente pueden matricular, porque ellos pudieran matricular 200. Pregúntese quién les limita la matrícula. ¿Por qué? Y ya vamos terminando a tomarse un tintico, pues. Oiga, ¿qué les parece? No, hay una sala en el Ministerio de Educación, hay unas salas por área. ¿Quién limita una facultad de Derecho? Nadie. ¿Pero por qué limitan las facultades de Medicina? Están limitadas. Muchas facultades de esas saldrían del problema, uno cobrando matrículas a 14 millones de pesos. Entonces, por favor, recibamos el semestre entrante 250. A ver, se nos infla la bolsa. ¿Por qué no lo pueden hacer? Piensen, señores que se están preparando y señoras que se están preparando para el derecho, en el estado de opinión y el estado de derecho. ¿Por qué esos no? ¿Y por qué los otros sí? ¿Acaso no es el criterio de la igualdad? Bueno, queridos estudiantes,
dejamos estado de opinión y estado de derecho para documentarnos más. Tengan la bondad de leerse ese texto que les puse en el WhatsApp. Sí, estos señores son de aquí de Medellín, pero están hablando en la lejanía del Estado de Derecho. Ellos hablan del estado de opinión. Lo vamos a tomar por separado para hacer las relaciones nosotros. ¿Están vivos? Ellos están vivos, claro. Después hacemos la relación del Estado de Derecho. Perdón, les propongo lo del Estado de Derecho y hacemos las relaciones. Estamos bien en el desarrollo del curso, no tenemos por qué atropellarnos. Vamos despacio. Entonces, les voy a dejar como tarea leerse ese texto y estar atentos al ABA cuando formalice las tareas en el ABA. ¿De acuerdo? Bueno, jóvenes, déjenme, yo los llamo, que la institución ha pedido que ingresen al Google Meet con su correo electrónico institucional. Voy a llamarlos y terminamos. Ricardo Antonio Agudelo Sánchez. Presente, profe. Milton Bayona. Presente, profe. Valentina Cabrera. Presente, profe. Juan Álvaro Foronda. Juan Álvaro Foronda. Juan Álvaro. Profe, por ahí él levantó la mano, está sin audio. Ah, bueno, listo, Juan Álvaro, muchas gracias. Marcela Giraldo Vélez. Presente, profe. Roberto Gómez Sánchez. Presente, profe. María Melisa Gutiérrez. Presente, profe. Paula Andrea Herrera. Presente, profe. Lizeth Yolima Higuita. Presente, profe. Marlon Hurtado Mosquera. John Jairo López Pérez. John Jairo López Pérez. No está. ¿Ah? John Jairo López Pérez no. Hoy es 28, ¿cierto? Carlos Andrés Medina. Presente, profe. Anderson Alexis Mora Méndez. Profe, él se acaba de retirar. Bueno. Con el María corte José. que hubo. María José. Profe, María José me escribió desde temprano que no tiene conexión el día de hoy. Ah, bueno. Problemas de internet. Que la excuse, por favor. Ok. Harrison. Presente, profe. Uries. Presente, profe. Mario Quiñón. Ah, bueno, él no está allá. Natalia Vergara. Señor. Santiago Villegas. Señor. Juan Sebastián. Juan Sebastián. ¿Quién fue? San Sebastián no está. ¿Cómo ha sido de cumplido? Bueno. Bueno, jóvenes. Profe, pero yo sí lo vi conectado ahorita, ¿no? Ah, Parece ¿lo que se viste? salió. Sí, yo lo ¿Lo vi viste? conectado ahorita. Ah, bueno. Bueno, les deseo un feliz día. Si ustedes recuperan los conceptos que hoy trabajamos, son muy importantes para el comienzo del segundo corte. Ya saben que el segundo corte se califica muy pronto, entonces vamos aunando para mantener toda esta discusión muy seria. Que estén muy bien. La clase quedó grabada. Gracias. Feliz día. Gracias.